Buenas, en este video sobre la estética de la recepción, desde la perspectiva de uno de sus precursores, el filólogo alemán Hans Robert Jauss, vamos a llevar a cabo el siguiente recorrido. Contexto y propósito, tesis 1 de la estética de la producción a la estética de la recepción, tesis 2 horizonte de expectativas, tesis 3 distancia estética, tesis 4 contra el sentido objetivo e intemporal, tesis 5 lo nuevo como categoría estética e histórica, tesis 6 combinación de diacronía y sincronía, tesis 7 la función social de la literatura. El texto que vamos a analizar de 1967 es en realidad la lección inaugural que Jauss imparte en la Universidad Alemana de Constanza y que luego se publica bajo el título de La historia de la literatura como provocación a la ciencia literaria. La importancia de este escrito es decisiva, puesto que conforma el acta de fundación de la estética de la recepción. Ahora bien, ¿cuál es el contexto teórico de su aparición? Este se caracteriza por la crisis de las teorías inmanentistas u objetivistas de la literatura y de la crítica literaria, inspiradas por el formalismo ruso, el estructuralismo y por la nueva crítica norteamericana. Repasemos rápidamente estas, puesto que conforman los interlocutores de Jauss. El modelo clásico humanista o renacentista. Este paradigma domina el ámbito literario desde la antigüedad griega hasta los siglos XVIII y XIX. Este toma el sistema de normas de la poética clásica y juzga las obras del presente conforme a estas. De esta manera, los autores clásicos se constituyen en referentes tanto para el crítico como para el lector. El modelo historicista positivista. Esta aproximación nace en el siglo XIX y esto constituye un dato significativo. Su relevancia atañe a que se trata de un siglo de luchas a favor de la unidad nacional y de la constitución de los estados nacionales. En este clima, las historias, y entre ellas la historia de la literatura, cumplen la función de legitimar esa unidad y de consolidar los sentimientos nacionales. Por tanto, desde esta óptica, la obra se explica en función de la época en que se da esa aspiración a la unidad nacional. El modelo estilístico formalista. Este surge en el siglo XX y sus máximos exponentes son el formalismo ruso y la nueva crítica norteamericana. Desde sus coordenadas conceptuales, la obra se comprende como un sistema autónomo. Esto significa que su explicación o sentido hay que buscarlos en la obra misma y no en factores externos como los históricos o los sociales. Ahora bien, ¿de qué modo consideran estos modelos a la obra y al lector? Los tres coinciden en volcar su atención en la obra y en no tomar en cuenta al lector o, en su defecto, en asignarle un rol completamente pasivo. Así, en el modelo clásico humanista se analiza la obra de acuerdo con un modelo universal, el clásico, de modo tal que ésta sólo admite una lectura posible, la que se adecua al mencionado modelo. Complementariamente, el papel del lector es totalmente pasivo. En el paradigma historicista positivista, por su parte, la obra se concibe como un producto que sólo puede explicarse por la historia. En conformidad con esto, lo que interesa es situar históricamente la obra independientemente de sus efectos sobre el lector. Finalmente, desde el prisma estilístico formalista, la obra es entendida como un sistema autónomo, cerrado, al margen de la historia y la sociedad. En consecuencia, la obra se desprende de sus vínculos con el autor, la historia y la sociedad. Paralelamente, se rompe el lazo entre la obra y el lector.
Frente a estos modelos, Jauss postula un nuevo paradigma, la estética de la recepción. Este pone el acento precisamente en lo que los otros tres paradigmas bosquejados dejan a un lado, la dimensión de su recepción y su efecto. Esto quiere decir que se pone el foco en el papel activo del lector o receptor, en el proceso de lectura o de recepción, así como se busca direccionar los estudios literarios hacia una nueva estética que atienda a la función social de la literatura. En este sentido, Jauss establece un triángulo entre el autor, la obra y el público, y señala que el público no es sólo la parte pasiva, sino que constituye una energía formadora de historia. Asimismo, remarca que sólo atendiendo a la participación activa de aquellos a quienes la obra va dirigida, ésta ingresa en el cambiante horizonte de experiencias en la que se produce la transformación de la simple recepción en comprensión crítica de las normas estéticas reconocidas en una nueva producción que las supera. En suma, la historicidad de la literatura presupone una relación de diálogo y de proceso entre la obra, el público y la nueva obra. Tal es así que propone considerar la historia de la literatura en el horizonte del diálogo entre la obra y el público, algo que tiene implicancias tanto estéticas como históricas. ¿En qué consisten las implicancias estéticas? En que la recepción primaria de una obra por parte del lector supone ya una comprobación del valor estético por comparación con otras obras ya leídas. ¿En qué consisten las implicancias históricas? Estas se perciben en el hecho de que las primeras lecturas continúan y pueden enriquecerse de generación en generación. En este proceso de la historia de la recepción se realiza, mediante la nueva apropiación del pasado, la constante conciliación del arte anterior y del actual, de la validez tradicional y de la comprobación actual de la literatura. Ahora bien, dado que Jauss expone sus ideas a través de 7 tesis, vamos a detenernos en cada una de ellas. En esta tesis se propone fundamentar la estética tradicional de la producción y de la presentación en una estética de la recepción y de los efectos. Más concretamente, afirma que la historia de la literatura debe basarse en la previa experiencia de la obra literaria por parte de los lectores. Asimismo, sostiene que esta relación dialógica es el primer hecho para la historia de la literatura, dado que el historiador debe, antes de comprender y clasificar una obra, ser su lector. La obra literaria no es un objeto existente para sí, que ofrezca monológicamente a cada observador el mismo aspecto, su esencia, en cualquier momento. Más bien, la obra podría compararse con una partitura que se adapta a la resonancia que le imprime cada lectura. De esta manera, el carácter dialógico de la obra literaria no puede prescindir, para su comprensión, de la continua confrontación con el texto. Por su parte, la historia de la literatura no puede reducirse a una suma de hechos literarios. En efecto, considerar como un fragmento de historia de la literatura una serie de hechos literarios confunde el carácter contingente de una obra de arte con el de una realidad histórica. ¿Por qué? Porque la historia de la literatura es un proceso de producción y recepción estética que se realiza a través de la actualización de textos literarios por parte del lector-receptor, del crítico y del propio escritor que vuelve a reproducirse. Para aclarar esto, Jauss ofrece un ejemplo. En cuanto hecho literario, el Perceval no es histórico en el mismo sentido en que lo es la Tercera Cruzada. ¿Por qué? Porque no se trata de un hecho que pudiera explicarse causalmente a partir de una serie de situaciones, motivos, intenciones, ni de sus consecuencias necesarias y sucesorias. La razón estriba en que la conexión histórica en la que aparece una obra literaria
no constituye una sucesión fáctica de acontecimientos existente por sí misma e independiente de un observador, sino que es el lector quien establece ese vínculo. Retomando el ejemplo del Perceval, este se convierte en un acontecimiento literario sólo para su lector, en tanto éste lee el texto con el recuerdo de las obras anteriores de su autor, percibe su peculiaridad en relación con éstas y establece una nueva pauta con la cual podrá medir obras futuras. De esta manera, el acontecimiento literario, a diferencia del político, no tendrá consecuencias inevitables que subsistirán por sí mismas y de las que no es posible sustraerse. El acontecimiento literario sólo puede actuar cuando encuentre una nueva recepción, nuevos lectores que quieran apropiarse del texto pasado o autores que deseen imitarlo, superarlo, impugnarlo. En rigor, la relación de contingencia de la literatura aparece principalmente en el horizonte de expectativas de la experiencia literaria de los lectores, críticos y autores contemporáneos y posteriores. Sumariamente, Jauss mantiene, por un lado, que la relación del lector con la obra es dialógica. Por el otro, que la historia de la literatura se lleva a cabo desde la posición actual del historiador-lector y que ésta conjuga una sucesión histórica de lecturas. De esta manera, la comprensión de la literatura en su propia historicidad depende de la eventual objetivación del mencionado horizonte de expectativas. Aquí describe la recepción y el efecto de una obra en el marco de un sistema de expectativas que es objetivable. Justamente, postula que el horizonte de expectativas para cada obra proviene de la comprensión previa del género, la forma y la temática de obras conocidas y de la oposición entre el lenguaje práctico y poético en el momento de su aparición. De esta manera, evita que el análisis de la experiencia literaria del lector caiga en el psicologismo. La experiencia literaria de una obra desconocida nunca se produce en medio de un vacío. Esto significa que, aunque aparezca como nueva, una obra nunca conforma una novedad absoluta. Siempre implica un saber previo que constituye un factor de la experiencia de la misma. Asimismo, la obra predispone a su público mediante anuncios, distintos tipos de señales o indicaciones para un modo de recepción completamente determinado. En otras palabras, suscita recuerdos de cosas ya leídas que ponen al lector en una específica actitud emocional al abrigo de ciertas expectativas. A partir de este horizonte de expectativas, lo nuevo pasa a formar parte de nuestro conocimiento, se hace legible en un contexto de experiencias y, puesto que existen medios empíricos y datos literarios que permiten reconstruir para cada obra la disposición específica del público, observa que el proceso psíquico de la recepción de un texto no constituye una consecuencia meramente arbitraria de impresiones solo subjetivas de cada uno de los lectores, sino la realización de determinadas indicaciones en un proceso de percepción dirigido. De forma concisa, la recepción de un texto presupone siempre el contexto de experiencia de la percepción estética. La cuestión sobre la subjetividad de la interpretación y el gusto de lectores diversos solo puede tener cabida si se ha aclarado antes cuál es el horizonte transsubjetivo que condiciona el efecto del texto. Esto resulta evidente en aquellas obras que evocan explícitamente el horizonte de expectativas de sus lectores, marcado por una convención en cuanto al género, el estilo o la forma, para destruirlo enseguida. Así, Cervantes hace nacer de las lecturas de Don Quijote el horizonte de expectativas de los viejos libros de caballerías, tan estimados para parodiar luego a su último caballero.
Más allá de estos casos puntuales, la posibilidad de objetivar el horizonte de expectativas se da en todo tipo de obras. Tal es así que la disposición específica para una determinada obra prevista por un autor en su público, a falta de señales explícitas, puede obtenerse a partir de tres factores. 1. Ciertas normas conocidas o la poética propia del género. 2. Las relaciones implícitas respecto a otras obras conocidas del entorno histórico y literario. Y 3. La oposición entre ficción y realidad, función poética y práctica del lenguaje, que siempre existe durante la lectura como posibilidad de comparación. Desde este ángulo, el lector puede percibir una nueva obra tanto en el horizonte más estrecho de su expectativa literaria como en el horizonte más amplio de su experiencia vital. El horizonte de expectativas de una obra que puede reconstruirse permite determinar su carácter artístico en el tipo y grado de influencia sobre un público determinado. Se denomina distancia estética a la existente entre el horizonte de expectativas previo y la aparición de una nueva obra cuya aceptación puede tener como consecuencia un cambio de horizonte debido a la negación de experiencias familiares o debido a la toma de conciencia de experiencias expresadas por primera vez. Por su parte, la distancia estética se puede objetivar históricamente en el espectro de las reacciones del público y del juicio de la crítica: éxito, rechazo, aceptación, comprensión lenta, tardía, etc. Jauss establece el valor estético de una obra en función del modo en que, en el momento de su aparición, ésta satisface las expectativas de su primer público, la supera o decepciona. Dicho de otro modo, el cambio de horizonte exigido en la recepción de la nueva obra en relación con la experiencia estética familiar, esto es, la distancia entre la obra y el horizonte de expectativas, define el carácter artístico de una obra literaria. Tal es así que, en la medida en que esta distancia disminuye, que al receptor no se le exige volverse hacia el horizonte de una experiencia aún desconocida, la obra se aproxima a la esfera del arte de degustación o de entretenimiento. Este puede caracterizarse por el hecho de que no requiere ningún cambio de horizonte, sino que se aboca al cumplimiento de unas expectativas marcadas por un gusto vigente, satisfaciendo la producción de lo que suele considerarse bello, corroborando sentimientos familiares, etc. A propósito de esto, añade que la distancia estética con que esta obra se opone a las expectativas de su primer público, que al principio pudo experimentar felizmente o como un nuevo modo de ver las cosas, podrá desaparecer para los lectores posteriores en la medida en que su negatividad originaria se convierta en algo natural o haya entrado como familiar en el horizonte de una nueva experiencia estética. Así, Jauss asocia la calidad artística o el valor estético a la innovación, tal como lo hacían los formalistas rusos. Sin embargo, a diferencia de estos, no se centra en la obra, sino en su recepción. Seguidamente, nuestro autor añade una discusión con la sociología. Advierte que la relación entre literatura y público no se agota en el hecho de que cada obra tenga su público determinable histórica y sociológicamente, que cada escritor dependa del medio y de la ideología de su público y que el éxito literario presuponga un libro que exprese lo que el grupo esperaba y que le revele a éste su propia imagen. Acerca de esto va a objetar que la sociología de la literatura establece de un modo unilateral el ámbito del escritor, la obra y el público. En rigor, apunta a que esta relación es dialógica, reversible. De forma más concreta, hay obras que en el momento de su aparición no pueden referirse todavía a ningún público específico. Justamente, quiebran tan radicalmente el horizonte familiar de las expectativas literarias que sólo gradualmente pueden ir formándose un público para ellas. Luego, una vez que el nuevo horizonte de expectativas alcanza una validez más general,
el público siente como anticuadas las obras que, hasta entonces, habían tenido éxito. A modo de ilustración, Jauss cita el caso de Madame Bovary de Flaubert y de Fanny de Feydeau. El horizonte de expectativas del público de 1857 explica el disímil éxito de las dos novelas. Menciona sobre este punto que la innovación formal de Flaubert, su principio de la narración impersonal, dejó perplejo al mismo público al que se ofrecía el emocionante contenido de Fanny en el tono corriente de una novela autobiográfica. Con todo, cuando Madame Bovary, que fue comprendida solo por un pequeño círculo de lectores, conocedores y considerada como punto crucial en la historia de la novela, acabó convirtiéndose en un éxito mundial, el público de lectores de novela formado en ella sancionó el nuevo canon de expectativas, lo que hizo que los defectos de Feydeau resulten ser insoportables y Fanny se marchitase como un éxito de otros tiempos. La reconstrucción del horizonte de expectativas en el que tuvo lugar la creación y recepción de una obra en el pasado permite también formular preguntas a las que daba respuesta el texto e inferir así cómo pudo ver y entender la obra el lector. De esta manera se evita, al interpretar la obra, la apelación al espíritu general de la época, así como la aplicación de las normas propias de una comprensión clásica o modernizante del arte. Asimismo, pone en cuestión la existencia de un sentido objetivo del texto literario, acuñado de una vez por todas como algo directamente accesible en todo momento. Esta tesis se dirige contra el objetivismo histórico. Denuncia su pretensión de que el sentido intemporalmente verdadero de una creación literaria puede abrirse a su intérprete en la medida en que éste pueda ubicarse por fuera de la historia, por encima de los errores de las distintas recepciones que lo precedieron. Correlativamente, establece que el método de la historia de la recepción es fundamental para la comprensión de la literatura de un pasado lejano. Ciertamente, cuando el autor de una obra es desconocido, cuando su intención no está garantizada y su relación con las fuentes solo puede deducirse de manera indirecta, la pregunta filológica sobre cómo debe entenderse propiamente el texto solo puede responderse si se formula sobre el fondo de las obras cuyo conocimiento suponía el autor explícita o implícitamente en su público contemporáneo. El ejemplo que Jauss introduce para graficar esto lo toma de la más antigua rama del Román de Renard. ¿Por qué? Porque éste cuenta con que sus oyentes conozcan determinadas novelas, canciones de gesta, diversas historias en verso y se emocionen por la inaudita guerra de los dos varones que va a narrarse. Estas obras y géneros evocados aparecen luego subrayados irónicamente en el curso de la narración. A partir de este cambio de horizonte se explica probablemente también el éxito de público de esta obra, que fue la primera en adoptar una posición contraria a toda la poesía heroica y cortesana que había predominado hasta entonces. Finalmente, nuestro autor discute con el filósofo Gadamer acerca de su aproximación al concepto de lo clásico. Gadamer define lo clásico como aquello que no requiere la superación de la distancia histórica, pues se realiza en el logro constante de esta superación. A propósito de esto, Jauss va a criticarle que se haya aferrado a un concepto del arte clásico que, más allá del momento de su origen, la época del humanismo, no puede utilizarse como base general de una estética de la recepción. En efecto, Gadamer se apoya en el concepto de mímesis, entendido como reconocimiento. En sus propias palabras, lo que experimentamos propiamente en una obra de arte y el objeto de nuestra intención es su grado de verdad, es decir, la medida en que conocemos y reconocemos en ella algo y a nosotros mismos.
Sobre esto, Jauss advierte que este concepto del arte puede considerarse válido solo para el período del arte humanístico, pero no para otros períodos de la historia del arte como el medieval y el que sucedió a la modernidad. A continuación, añade que el significado del arte de ningún modo estuvo ligado a la función clásica del reconocimiento. En efecto, destaca que la obra de arte no se ajusta a ese esquema de resonancias platónicas cuando anticipa caminos de una experiencia futura, imagina modelos de intuición y comportamiento o brinda respuestas a preguntas recientemente formuladas. En consecuencia, la influencia de las grandes obras literarias del pasado no constituye un hecho que se transmita a sí mismo ni pueda asimilarse a algún tipo de emanación. Por el contrario, la tradición del arte presupone una relación dialógica entre lo actual y lo pasado, y por consiguiente, la obra pasada solo puede responder y decirnos algo cuando el observador del presente se ha formulado la pregunta ¿qué hace salir a esta obra de su pasado? Sumariamente, cuestiona la concepción atemporal y definitiva de la obra, y este cuestionamiento habilita, a su vez, a comprender el sentido y la forma de la obra en el marco de la historia de su recepción. En virtud del tramo desandado, en las siguientes tesis, Jauss va a desarrollar la función productiva de la comprensión progresiva de las obras, a fin de delinear la estética de la recepción de una historia de la literatura. Con este fin va a considerar la historicidad de la literatura bajo un triple aspecto. 1. Diacrónicamente, en el contexto de recepción de las obras literarias. 2. Sincrónicamente, tanto en el sistema de relación de la literatura contemporánea como en la sucesión de tales sistemas. Y 3. En la relación del desarrollo literario inmanente al proceso general de la historia. La teoría de la estética de la recepción debe, además de comprender el sentido y la forma de la obra en su desarrollo histórico, situarla en su sucesión literaria. De esta manera, permite reconocer su posición y significación histórica en relación con la experiencia de la literatura. Asimismo, puede dar cuenta del proceso en el que la recepción pasiva del lector y del crítico se convierte en la recepción activa y en la nueva producción del autor, o, en otros términos, en el que la obra siguiente puede resolver problemas formales y morales que la última obra dejó sin resolver y puede también plantear nuevos problemas. Jauss comienza criticando la descripción que los formalistas rusos realizan sobre la evolución literaria. Esta es caracterizada como un enfrentamiento continuo de lo nuevo con lo viejo, como cambio de canonización y automatización de las formas. Sin embargo, para nuestro autor, esta mirada limita la comprensión histórica de su percepción al reducirla a la actualidad unidimensional de sus transformaciones. En virtud de este señalamiento, afirma que las modificaciones en la serie literaria solo se convierten en una sucesión histórica cuando la antítesis entre la forma antigua y nueva permite conocer su mediación específica. Esto es, cuando se repara en la interacción entre obra y receptor, público, crítico, nuevo productor, pero no únicamente en el ámbito formal, sino también en el ámbito del contenido que toda obra de arte plantea y deja como horizonte de soluciones posibles después de ella. Desde esta perspectiva, para reconocer el problema dejado por una obra cuya respuesta es la nueva obra en la sucesión histórica, el intérprete debe poner en juego su propia experiencia. ¿Por qué? Porque el anterior horizonte de forma antigua y nueva, problema y solución, solamente vuelve a ser reconocible a través de su mediación en el horizonte actual de la obra recibida. Es necesario, por tanto, el proceso histórico de la recepción estética y la producción hasta el presente del observador como condición para la conciliación entre todas las oposiciones formales.
Así, la estética de la recepción subraya la posición del historiador de la literatura como punto de fuga del proceso, al mismo tiempo que permite conocer la distancia variable entre la importancia actual y la virtual de una obra literaria. Esto significa que el carácter artístico de una obra, cuyo potencial de significado se ve limitado por el formalismo a la innovación como único criterio de valor, no será inmediatamente perceptible en el horizonte de su primera aparición, ni tampoco podrá agotarse en la pura oposición entre la forma antigua y la nueva. La distancia entre la primera percepción de una obra y sus significados virtuales puede ser tan grande que se requiera de un largo proceso de recepción para alcanzar lo no disponible en el primer horizonte. En este sentido, puede ocurrir que el significado virtual de una obra permanezca desconocido hasta que, con la actualización de una forma más reciente, haya alcanzado el horizonte que permita acceder a la comprensión desconocida de la forma más antigua. Sobre esto señala que son muchos los ejemplos en los cuales una nueva forma literaria puede dar acceso a una poesía olvidada. Ejemplo de estos son los llamados renacimientos. En definitiva, la tradición literaria no puede transmitirse a sí misma. Un pasado solo puede volver cuando lo ha traído a la actualidad una nueva recepción, bien porque una nueva actitud estética modificada se vuelve a apropiar voluntariamente del pasado, o bien porque, desde el nuevo estadio de la evolución literaria, recae sobre la poesía olvidada una luz inesperada que permite encontrar en ella algo que antes no era posible buscar. En suma, lo nuevo no es únicamente una categoría estética, no se agota en los factores de la innovación, sorpresa, distanciamiento, tal como lo postula la teoría formalista. Lo nuevo se convierte también en categoría histórica cuando el análisis diacrónico de la literatura se pregunta sobre aquello que hace nuevo a un fenómeno literario. De forma más concreta, cuando interroga cuáles son los momentos históricos que convierten en nuevo lo nuevo, en qué grado es perceptible esto nuevo en el momento histórico de su aparición, qué camino ha requerido la recuperación de su contenido y si el momento de su completa actualización fue tan eficaz que pudiera modificar la perspectiva de la antigua y con ello la canonización del pasado literario. En pocas palabras, en contraposición al formalismo ruso, que concibe la evolución literaria como un proceso interno de sucesión de formas, para nuestro autor la evolución literaria se halla determinada por la recepción activa que exige la producción de una nueva obra. Asimismo, y nuevamente en contraste con el formalismo ruso que sostiene que con la producción de nuevas obras se da solución a problemas formales, para Jauss se trata de resolver no solo problemas formales, sino también vinculados al contenido, fundamentalmente ideológicos y morales. Aquí plantea la combinación metódica del análisis diacrónico y sincrónico para superar, en la historia de la literatura, la consideración diacrónica, que fue la más usual. Así, propone realizar un corte sincrónico a través de un momento de la evolución, dividir la heterogénea multiplicidad de las obras contemporáneas en estructuras equivalentes, antitéticas y jerárquicas, y de esa manera descubrir un vasto sistema de relaciones en la literatura de un momento histórico. Jauss postula que la historicidad de la literatura se manifiesta en los puntos de intersección entre diacronía y sincronía. Antes de avanzar, es importante aclarar que por diacronía entiende la sucesión de acontecimientos en tiempos distintos ordenados en una serie temporal. Y, por sincronía, comprende la simultaneidad de acontecimientos distintos en un mismo tiempo, ordenados o jerarquizados en él. A modo de ilustración puede evocarse El Capital, de Marx. Esta obra ofrece un análisis del capitalismo como sistema
tal como se cristalizó en un periodo específico, es decir, en el plano sincrónico. Sin embargo, no brinda un estudio diacrónico del mismo, ya que esto es algo que queda reservado a la historia del capitalismo. Desde estas premisas, el autor plantea la necesidad de descubrir la dimensión histórica de las manifestaciones literarias en cortes sincrónicos. A tal efecto, menciona que los análisis puramente diacrónicos, por muy concluyentes que sean para explicar las modificaciones conforme a la lógica inmanente de la innovación y la automatización, problema y solución, solo cubren la dimensión propiamente histórica cuando se rompe el canon morfológico, se coteja la obra importante desde el punto de vista de la influencia histórica con las piezas convencionales de su género y no se desatiende la relación con el entorno literario en el que la obra tuvo que imponerse junto a obras de otros géneros. De esta manera, propone concebir el horizonte literario de un determinado momento histórico como el sistema sincrónico respecto al cual se podría considerar diacrónicamente la literatura aparecida al mismo tiempo en relaciones de no simultaneidad y la obra como algo actual o carente de actualidad, como un objeto de moda, como precoz o tardía. En función de esta mirada, si la literatura que aparece simultáneamente desde el punto de vista de la estética de la producción se descompone en una multiplicidad de lo no simultáneo, es decir, de las obras marcadas por diversos momentos del tiempo de su género, esa multiplicidad de las manifestaciones literarias vuelve a constituir para el público, que las percibe como obras de su actualidad y relaciona unas con otras, la unidad de un horizonte común y fundador de significado, de expectativas, recuerdos y anticipaciones literarias. Naturalmente, puesto que todo sistema sincrónico debe contener también su pasado y su futuro como elementos estructurales inseparables, el corte sincrónico a través de la producción literaria de un momento histórico implica necesariamente nuevos cortes en un antes y un después diacrónicos. A través de este procedimiento, añade, pueden obtenerse factores constantes y variables que pueden localizarse como funciones del sistema, ya que también la literatura posee una especie de gramática y una sintaxis con relaciones relativamente fijas, el entramado de los géneros tradicionales y de los no canonizados, de los modos de expresión, estilos y figuras retóricas, así como una semántica compuesta por los temas literarios, arquetipos, símbolos y metáforas. De esta forma, un cambio de horizonte en el proceso histórico de la evolución literaria no se ve forzado a conectarse con todos los hechos y filiaciones diacrónicos, más bien que puede establecerse en la existencia modificada del sistema literario sincrónico y observarse en otros análisis de cortes transversales. Por ende, la dimensión histórica de la literatura solo se podrá recuperar si el historiador de la literatura descubre puntos de intersección y resalta unas obras que articulan el carácter de proceso de la evolución literaria en sus momentos formadores de historia y en las separaciones entre diversas épocas. Resumidamente, la sucesión de acontecimientos literarios, producción y recepción, no sólo se da en un sentido temporal, diacrónico, sino también sincrónicamente, ordenados en un mismo tiempo. Por ello, es imprescindible establecer cortes sincrónicos, en palabras de Jauss, antes y después de la diacronía, de tal manera que articulen de un modo histórico el cambio de estructura. La última tesis se aboca a considerar la producción literaria como historia especial con respecto a la historia general. Y esta, aclara, no se limita a establecer que en la literatura de todas las épocas pueda darse una imagen de la existencia social. La función social de la literatura se hace presente donde la experiencia literaria del lector
entra en el horizonte de expectativas de la práctica de su vida, preforma su comprensión del mundo y repercute en sus formas de comportamiento social. En esta última tesis se lleva a cabo una crítica a la sociología tradicional y al formalismo. Se les imputa que establecen la relación entre literatura y sociedad bajo el modelo de imitación de la naturaleza, y al hacer esto se suprime la función de la literatura como formación social. Luego, amplía la mirada al puntualizar que la pregunta sobre la función formadora de sociedad de la literatura excede la competencia de la estética tradicional de la exposición. En contraposición a esta, la estética de la recepción, a través del concepto de horizonte de expectativas, puede fijar la función específica de la literatura en el proceso general de la formación de experiencia, esto es, cuando la recepción del lector entra en el horizonte de expectativas de su praxis vital. ¿De qué modo? La literatura posee una función específica que se hace visible en el privilegio que el lector tiene respecto al no lector, y este consiste en evitarle tener que tropezar con un nuevo obstáculo, tomando la analogía trazada por Popper, para obtener una nueva experiencia de la realidad. ¿Qué significa esto? Que la experiencia de la lectura puede liberarnos de adaptaciones, prejuicios y una pluralidad de situaciones de la vida en tanto nos provee de una nueva percepción de las cosas. Es por ello que el horizonte de expectativas de la literatura se distingue del horizonte de la práctica histórica de la vida por el hecho de que no sólo se conservan experiencias ya vividas, sino que anticipa también posibilidades irrealizadas, ensancha el campo del comportamiento social y abre camino a la experiencia futura. Justamente, la nueva obra literaria es recibida y evaluada sobre el fondo de otras formas artísticas como sobre el fondo de la experiencia cotidiana de la vida. Esto significa que la orientación previa de nuestra experiencia por parte de la literatura no radica únicamente en su carácter artístico vinculado a la ruptura del automatismo de la percepción cotidiana. Además de esto, la nueva forma artística puede hacer posible una nueva percepción de las cosas, anticipando el contenido de una experiencia que emerge por primera vez en el ámbito de la literatura. En suma, la relación entre literatura y lector puede actualizarse tanto en el terreno sensorial, en cuanto estímulo para la percepción estética, como en el terreno ético, en cuanto exhortación a la reflexión moral. A propósito de la función social en el terreno ético, esta debe captarse en las modalidades de pregunta y respuesta, problema y solución que postulan y marcan el horizonte de su influencia histórica. Este es el caso, otra vez, de Madame Bovary, donde una nueva forma estética se conjuga con su impacto en el terreno de la moral. En efecto, la narrativa impersonal de Flaubert no sólo obligaba a los lectores a ver las cosas de un modo diferente, con exactitud fotográfica, sino que los empujaba hacia una extraña inseguridad de juicio, algo que contrastaba notablemente con el juicio moral, siempre claro e inequívoco, que el autor debía formular en sus novelas acerca de los personajes en ellas representados. Tal es así que la nueva forma artística tiene el efecto de desacomodar al lector de la rutina de su juicio moral, conducirlo a una nueva manera de ver las cosas y, en consecuencia, convertir en un problema abierto una cuestión de moral pública previamente decidida. De esta manera, se pone en evidencia la capacidad de la obra literaria para poner al lector frente a una realidad nueva y opaca que ya no es posible entender a partir del horizonte de expectativas anterior. Sumariamente, la literatura no se limita a representar en sus obras el devenir de la historia general. En realidad, la literatura cumple una función formadora de sociedad
cuando la recepción del lector se integra no sólo en el horizonte de expectativas literario, sino cuando su experiencia literaria se integra en el horizonte de expectativas de su actividad práctica. Muchas gracias.